México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo, privatizaciones, modernización educativa, tratado de libre comercio e hidrocarburos, entrega del sistema bancario. Sección 16. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. ¿Quién lo dijera? En esta consideración va de por medio la estrategia geopolítica del imperialismo y la condición acarreada por las decisiones que las empresas transnacionales toman a favor de sus intereses particulares, arrastrando al mundo a una situación conflictiva y de ardua competencia. Tal es la tesis toral que impera en la política energética mundial, aprovechando, cierto, el energético con mayor potencial polivalente que ha habido en la historia de la civilización, pero al hacerlo se cae en un empleo irracional por exacerbación en persecución de los intereses capitalistas del imperio y sus comparsas, cuando el objetivo imperialista es ahora, más que nunca, el de controlar en su favor las mayores zonas de producción de hidrocarburos, intentando controlar asimismo a los gobiernos de los Estado-nación en que se hayan incluidos en su subsuelo. Es ese ir hacia el agotamiento de los recursos naturales convertidos en beneficio capitalista lo que lleva a este mundo dominado por las transnacionales a la catástrofe. La perfidia de la orientación en lo dicho por Mr. Baker apuntaba hacia tal propósito. Dadas las vastísimas cantidades de petróleo habidas en México, aceptando el cálculo referido de Inguanzo Alonso en 27,000 millones de barriles en reserva, el deber, la obligación de México consiste en extraerlas y venderlas al mejor postor, teniendo en consideración que no solo los Estados Unidos requerían de ellas, sino también Japón, Israel y España, que considerado de su parte que en buena medida dependen del crudo mexicano. Así que procedan a explotar sus mantos lo más que puedan, procédase a explotar las posibles áreas que contienen más petróleo, especialmente las zonas marítimas que, a de decir de este experto, se calculaban en un potencial de 100,000 millones de barriles. No hay por qué preocuparse. México no tiene por qué ocuparse de otras formas de energía alternativas. Hacia el 2040, la tecnología solar llegaría a México, cortesía de empresas norteamericanas, anunciaba Baker. Lo entre paréntesis es un añadido del escritor. A la estrategia yanqui le venía bien el que México fuese preferentemente un exportador de petróleo crudo. De allí que los lacayos neoliberales dejasen de construir refinerías y por el contrario pasaban a desperdiciar el gas natural. Of course, Mr. Baker, lo mejor para México es importar gas de los Estados Unidos. Gas barato. ¿Por cuánto tiempo? Dada la saturación del mercado. A tal grado que a México le cuesta menos comprarlo en el exterior que invertir en la exploración doméstica. Claro que sí, Mr. Baker. La administración Salinas tiene en miras el empleo de gas natural por consideraciones ambientalistas. Podemos contrapuntear lo dicho por Mr. Baker recordando lo que López Obrador escribe en la página 79 de La mafia que se adueñó de México, referencia ya citada en el artículo anterior de esta serie, haciendo ver que por una decisión funesta tomada en 1992 nos convertimos en importadores de gas, de manera tal que el gas se va desperdiciando. A partir de 1982, la producción de gas comenzó a declinar y México pasó a importar gas por primera vez. Así que los gasoductos que se habían proyectado para trasladar gas a los Estados Unidos fueron rediseñados en sentido contrario. ¡Qué desperdicio! Ahí se quedaron tendidos cerca de 1,200 kilómetros del gasoducto Cactus Reynosa, que funcionó por menos de 200 días y costó al gobierno federal unos 2,000 millones de dólares. Vergonzosamente, México se hizo todo un campeón en desperdiciar su gas quemándolo. El propio Andrés Manuel López Obrador nos lo hace ver, entendiéndolo como lo que es, un craso error cometido por tecnócratas vendepatrias y malintencionados, puesto que uno de los negocios más jugosos en beneficio de funcionarios y contratistas ha sido la compra de gas a empresas extranjeras.
Por esta razón, a los tecnócratas nunca les ha importado realmente extraer el gas ni evitar que se desperdicie. México es el país petrolero que más gas quema a la atmósfera, no importándoles tal desperdicio a los tecnócratas como tampoco a los empresarios chapas y leguleyos panistas, para que así, durante más de 30 años, se lleve a cabo este crimen contra los intereses de la nación. Colaboración regional, así denominaba Mr. Baker el papel que México tiene que jugar como mero exportador de crudo. Lo que no deja de ser el jugar un papel de exportador neto de materia prima e importador de productos con valor agregado. La dependencia colonial de siempre que se efectúa en detrimento del país subdesarrollado y así subordinado. En resultas de lo cual, el gobierno mexicano no tenía por qué preocuparse por realizar la tecnología requerida para la exploración y la extracción, pudiéndola felizmente importar del extranjero, preferentemente de empresas gringas. Nos medio decía Mr. Baker, con la ventaja incluida de que sean empresas privadas las que se ocupen de proporcionarla. El negocio redondo del capitalista, felizmente globalizado, todo parece perfecto, pero solo si se niegan las consecuencias y si desconocen los procedimientos y los beneficios. ¿Para qué se molesta Pemex en fabricar su propia tecnología si Halliburton ya la tiene y se la puede proporcionar, vender o alquilar? O que contrate a Chevron, Texaco o a ExxonMobil para que se las rente. Así es como deben ser. Así es como debe ser, nos hacía saber este especialista consultado para orientarnos en el camino a seguir. Elijan al mejor. La competencia en el mercado es buena para la economía. Decimonónica presunción que viene a ser un lema capitalista. Que no se preocupen los del Consejo CCC, porque sus proyecciones indiquen que México se convertirá en un importador de petróleo hacia 1997. ¿Fallaron en su predicción? No, puesto que si bien no importamos crudo todavía, sí importamos gasolina e innumerables productos procesados con el crudo vendido a la industria del norte. Y no había que esperar al futuro. En abril de ese mismo año, 1992, ya se informa que a la sazón se estaban importando 34 millones de barriles de gasolina, representando el 10% del consumo nacional. Hasta 1986 México exportó gasolina. Desde 1987 se convirtió en importador neto, aumentando en 600% la compra de petróleo destilado del exterior en un solo lustro, cuando pasó de 5,000 barriles diarios a 87, a cerca de 30,000 en 1990, alcanzando ya en los primeros meses del 91 los 50,000. Años en que se cerraban refinerías por obsoletas y o peligrosas, como la de Azcapotzalco, mientras que otras funcionaban a baja capacidad por condiciones deterioradas, subutilizadas por inversión decreciente, tal y como se da cuenta de ello en proceso número 806, del 13 de abril de 1992. Importaciones que seguirían incrementándose. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las exportaciones de gasolina a México pasaron de 14.605.784 millones de barriles en 1991 a 33.969.000 en 1998. ¿Y de dónde se importa? Pues de nuestro principal comprador de crudo, por lo que ya en 1992 México era el país que más elaborados de óleo le compraba a los Estados Unidos. Solo en enero de 1992 se importaron 3.958.000 barriles de refinados, elevando a 128.000 nuestro promedio diario, cifras proporcionadas por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Se percibe el juego colonialista en que sumieron a Pemex y con él al país. Lo que hoy en día el sexto presidente neoliberal está empeñado en intensificar en dos acepciones de la palabra, insistir con tesón en cumplir el adeudo, el empeño que le han generado al país, inclinándolo a entregar los hidrocarburos al vecino del norte. Empeñada como está la política económica mexicana al acreedor metropolitano. Por disposición presidencial, en acato de los designios neoliberales provenientes del septentrión, la cúpula privatizadora de Pemex decidió, desde el salinato,
y dio paso a ello con el Tratado de Libre Comercio, que el gas natural no es un recurso explotable para México, careciendo de depósitos adecuados, contando con la aprobación y las carcajadas de los CEOs estadounidenses del ramo. El gas natural no es un buen negocio. Opinión no compartida por empresas norteamericanas especialistas en hidrocarburos en estado gaseoso, aprovechando desde 1994 la singular apertura que el desinterés de México provocaba. Aparentemente, desde hace mucho tiempo, también se decidió que este lucrativo negocio no fuera desarrollado por Pemex ni se pusiera al servicio del interés público nacional como manda la Carta Magna, sino que se tenía destinado para su integración vertical a Estados Unidos, es decir, a las empresas de nuestros vecinos de América del Norte y sus socios locales. El ingreso de gas mexicano al mercado de ese país por medio de empresas estadounidenses, se mencionan 80 empresas interesadas y canadienses que frecuentemente son fachadas de consorcios estadounidenses, garantiza a Washington, primero que todo, el control empresarial y posteriormente militar sobre la nueva red de gasoductos que construirán para surtir a la Unión Americana. Y segundo, la permanencia de precios bajos en el gas natural de América del Norte para beneficio de sus intereses empresariales y geoestratégicos. Desde aquel entonces era cosa de saber que el defecto mayor cometido por los pripanistas neoliberales radica en la no construcción de refinerías y el abandono de la petroquímica. Que México se preocupe por otorgar incentivos a las empresas norteamericanas y asunto arreglado, puesto que, de no ser así, estas empresas no pueden traer su arte a México a cambio de un pago de contratista, por más grande que sea. Mr. Baker lo dijo. Esfuércense en colaborar más con las 7 hermanas fusionadas y subsidiadas. Por lo tanto, los artistas chapopoteros requieren de contratos más ventajosos, si no privatizar. Por lo menos crear asociaciones con Pemex dentro de acuerdos basados en incentivos, contratos más remunerados, y a procurarlo se ha dicho que Mr. Baker ya nos dijo cómo. La transferencia desigual de valores se acendraba con las políticas neoliberales, concentrando las exportaciones de México en el petróleo crudo. Aunque en las estadísticas oficiales se asegurase que las exportaciones petroleras representaban tan solo el 15% del total, si se descontaban las exportaciones de bienes hechos en México por firmas extranjeras y el comercio intrafirma de las compañías multinacionales estadounidenses, las exportaciones netas de México en un año, como 1993, llegan a un nivel de 15,000 millones de dólares y no de 42,000 millones como se publicita oficialmente. Pero México no era ni es un país petrolizado, a decir de la administración oficial. Liberalismo charro, postrevolucionario, posmoderno, proconsenso de Washington, disfrazado de lo que fuera, la política económica que Salinas estableció en México era abierta y descaradamente neoliberal, por tanto, antinacionalista y antisocial. Liberalismo a favor de los capitalistas, de la privada iniciativa nacional y de la inserción extranjera.